Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La noche de Marbella se vistió de gala y brillo absoluto para recibir a una de las ceremonias más prestigiosas del verano español, la Gala Starlite. Bajo el cielo estrellado de la Costa del Sol, con el murmullo del mar como telón de fondo y el aroma a jazmín flotando en el aire, las luces, cámaras y flashes comenzaron a destellar desde tempranas horas. Las personalidades más influyentes del mundo del cine, la música, la moda y la filantropía desfilaban por la alfombra roja. Sin embargo, había un invitado muy especial que captaba la atención de todos. Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado tanto a la audiencia nacional como internacional. Kerem no solo estaba allí como invitado de honor, sino como galardonado con el Impact Award de la Fundación Starlite, un reconocimiento reservado para aquellos que, con su trabajo, han generado un cambio positivo en la sociedad. Vestido con un traje negro impecable, camisa blanca perfectamente planchada y una elegancia sobria que contrastaba con su carisma natural, el actor no necesitó nada más para convertirse en el centro de todas las miradas. Los fotógrafos gritaban su nombre en distintos idiomas, los fans se agolpaban tras las vallas para conseguir una foto, y la prensa española comentaba con entusiasmo: "Ha llegado el actor turco que roba suspiros". Cuando finalmente se anunció su nombre y subió al escenario, el auditorio entero estalló en aplausos. Kerem tomó el micrófono con una sonrisa tímida pero segura, observando a la multitud que lo recibía con un calor digno de una estrella internacional. «Es un honor inmenso recibir este premio», comenzó diciendo con voz firme, pero cargada de emoción. «Estar aquí, en una plataforma que reconoce no solo el talento, sino también el compromiso con la sociedad, es algo que llevaré siempre en mi corazón». Habló de sus proyectos sociales, de la importancia de que el arte tenga un propósito, y de cómo cada historia que interpreta puede inspirar a alguien, en algún lugar del mundo. «Si con mi trabajo puedo llegar a tocar una vida, aunque sea una sola, ya habrá valido la pena», confesó, provocando un silencio respetuoso que se llenó enseguida con un aplauso cerrado. Pero el momento más inesperado y comentado de la noche llegó cuando, sin previo aviso, Kerem decidió abrir una pequeña ventana a su vida personal. Con una expresión suave y una chispa de emoción en los ojos, dijo: «He encontrado a la mujer de mi vida, y Ande y yo somos muy felices. Quiero agradecerle por estar siempre a mi lado, por apoyarme y por compartir esta vida conmigo». La sala entera estalló en aplausos, y en las primeras filas se escucharon murmullos y exclamaciones. Muchos asistentes sonrieron con complicidad, otros sacaron sus móviles para registrar el momento, y las redes sociales comenzaron a arder incluso antes de que él bajara del escenario. Aunque Andersel no estaba presente en el evento, su nombre resonó con fuerza en cada rincón del auditorio. Los medios españoles y turcos comenzaron a titular de inmediato: «Kerem declara su amor a Ande en plena gala. El momento más romántico del Starlite» o «Kerem Bürsin dedica su premio a la mujer de su vida». En Twitter, el hashtag #KeremAnde alcanzó tendencias globales en cuestión de horas. Videos cortos del discurso comenzaron a circular en Instagram y TikTok, acumulando millones de reproducciones y comentarios que iban desde «qué hombre más romántico» hasta «necesitamos verlos juntos en otra serie ya». En la parte posterior del salón, mientras se preparaba el cóctel de celebración, varios invitados se acercaron para felicitarlo. Actores, productores, periodistas y filántropos se turnaban para saludarlo, estrecharle la mano y pedirle fotos. Kerem, siempre sonriente y humilde, atendió a cada uno con paciencia,
tomándose selfies con los fans y compartiendo anécdotas breves con quienes se interesaban por su carrera. En entrevistas posteriores para medios españoles, Kerem reiteró su mensaje sobre el poder transformador del arte. El cine y la televisión pueden unir culturas, abrir mentes y cambiar realidades, afirmó, antes de dejar caer otra bomba mediática. Estaba trabajando en proyectos que lo acercarían tanto a Hollywood como al cine europeo. No puedo revelar todos los detalles, pero será algo que me hará sentir muy orgulloso como actor y como turco, aseguró, avivando la curiosidad de todos. Cuando un periodista le preguntó por qué había asistido solo, Kerem sonrió de nuevo, esta vez con un aire cómplice. Esta noche es sobre el trabajo y el arte, pero Ande y yo compartimos todos los momentos importantes de nuestras vidas. Esa simple frase bastó para disipar cualquier rumor sobre distanciamiento y reafirmar la solidez de su relación. Al terminar la gala, se lo vio en la terraza del hotel de lujo donde se hospedaba, con el trofeo en mano, posando para la prensa y charlando con los organizadores. A primera hora de la mañana siguiente, fue visto en el lobby, aún con esa sonrisa que no parecía borrarse. Anoche viví uno de los momentos más especiales de mi vida. Representar a Turquía aquí y recibir este premio es algo que no se puede describir con palabras, dijo a un grupo de reporteros que lo esperaban. La prensa española, fascinada con su cercanía y su carisma, publicó titulares como Kerem Bürsin cautiva Marbella y el actor turco que enamora a España. Mientras tanto, sus seguidores llenaban las redes de mensajes, pidiendo verlo pronto en algún evento junto a Ande, o incluso en una producción internacional. Para los fans de News Around, esta noche quedará grabada como un capítulo más en la historia de una pareja que, a pesar de la distancia y los compromisos profesionales, sigue regalando momentos que derriten corazones. Y ahora la pregunta es, ¿qué les gustaría ver en el futuro? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Más apariciones internacionales? La historia de Kerem y Ande sigue escribiéndose, y nosotros estaremos aquí para contar cada detalle. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.